Dos herramientas más que también se ocupan para evaluar la vulnerabilidad al fraude de las materias primas es el modelo simple cuadrático, que básicamente mira probabilidad de ocurrencia y probabilidad de detección. La probabilidad de ocurrencia debemos determinarlo usando factores. Y el otro es el nivel de prioridad de riesgo, que básicamente es el modelo simple cuadrático, pero agrega el nivel de rentabilidad. Veamos estas dos herramientas aquí. Voy a explicar acá un par de herramientas más para evaluar vulnerabilidad al fraude de las materias primas. El primero es el modelo simple cuadrático. Este es el más sencillo que existe, ¿sí? Porque solamente involucra determinar probabilidad de ocurrencia y probabilidad de detección. Acá no se incluye el impacto. Se asume que si ocurre es porque nos va a impactar. Entonces no se incluye el impacto, ¿sí? Entonces, este es, como le digo, herramienta muy sencilla, pero que también debemos hacerlo de forma rigurosa. Los factores que se ocupan o los descriptores que se ocupan es esto. Es similar al modelo de 4 pasos, en donde por un lado tengo la posibilidad de detección y por otro lado ocurrencia. 5 niveles, pueden ustedes ponerlo 1, 2, 3, 4, 5, y como está aquí. Y con eso determinan en 3 niveles la vulnerabilidad al fraude: rojo, amarillo, verde. Recuerden que verde es baja vulnerabilidad, amarillo media y rojo alto. Y básicamente las que están en amarillo y en rojo se consideran vulnerabilidades significativas. Y con eso usted determina después las estrategias. Recuerden que son nuevos controles que debemos aplicar cuando queda en rojo y amarillo, pues se recomienda, hay que evaluar ahí, hacer una segunda evaluación respecto a las acciones que tenemos vigentes o actualmente. ¿Ya? Entonces, este es el modelo simple cuadrático. Ahora, para determinar la ocurrencia podemos usar los factores de los 4 pasos. Y de hecho que nos da el escaneo del horizonte incluso. Historia, ¿sí? Fluctuación de precios, ¿sí? Naturaleza de la materia prima, composición, el nivel de controles que ya tengo. Recuerden que si la materia prima es homogénea, es compleja su composición, inherentemente es más vulnerable. Yo eso puedo usar para decir si es improbable, algo probable, probable, porque acá está descrito así nada más. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí precisan esa parte. Lo importante es que se haga una evaluación en equipo. Recuerden, esto se hace en equipo. ¿Sí? El otro modelo es el número de prioridad de riesgo o NPR. Entonces sería número de prioridad de riesgo. ¿Sí? Ese combina el modelo simple cuadrático, pero agrega la rentabilidad al fraude. Recuerden que la motivación del fraude alimentario, de quien quiere hacer fraude, es ganar dinero. Por eso es que si se estima la rentabilidad posible, también sería más vulnerable la materia prima al fraude. Entonces, combinamos eso, generalmente es multiplicación de los factores y obtengo el número de prioridad de riesgo. Mientras más alto, es más vulnerable la materia prima al fraude. ¿Sí? Aquí está el cuadrito. Entonces, pues también es de 1 a 5 y los descriptores. Recuerden que para la ocurrencia se recomienda usar los factores, historia, obviamente eventos pasados, naturaleza, fluctuación de precios, origen geográfico, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la probabilidad de detección, esto es importante porque aquí nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos análisis de las materias primas y estas son muy específicas, es decir, me pueden caracterizar el ingrediente y los posibles adulterantes, que es con certeza detecto. ¿Sí? Si solamente mido grados Brix, pH, pruebas organolépticas, dependiendo de los tipos de adulterantes, generalmente estas pruebas no van a detectar los casos de fraude. Va a depender, o sea, depende el pH, a lo mejor sí, porque si se adultera, el pH no se va a lograr. Entonces va a depender del tipo de materia prima.
¿ya? El grado Brix generalmente no, porque me mide la cantidad de sólidos. Entonces, puede haber la misma cantidad de sólidos, pero el ingrediente, la composición es distinta. Entonces, eso podría estar aquí o muy improbable que se detecte o improbable o remota que se detecte, ¿sí? Entonces, mientras más precisión, yo pongo menos aporte. Y la rentabilidad. Ahí debemos considerar los precios, fluctuación de precios y si hay adulterantes baratos. Si hay adulterantes baratos y además la materia prima es de buen precio, pues a lo mejor es rentable. Mientras más rentable sea, más alta la posibilidad. Mientras menos rentable sea, pues es más baja. Y con eso se multiplica ocurrencia, detectabilidad, rentabilidad. Entonces el mínimo va a ser 1 y el máximo 125. ¿Ya? Y ahí ustedes deciden, generalmente más de 50 de NPR se considera vulnerabilidad significativa. Pero ahí ustedes combinan, es decir, si la ocurrencia es alta, la probabilidad de detección es alta y la rentabilidad es baja, aquí tengo 4 por 2, 8, pues no es, con lo que estoy haciendo no es significativo. No significa que yo no siga manteniendo mis controles, simplemente que en este contexto no es significativo la vulnerabilidad. ¿Sí? Y una variación del cuadrante de NPR o del número de prioridad de riesgo es este cuadrante, que a mí me gusta porque visualmente podemos usarlo para presentar la evaluación de o los resultados de nuestra evaluación. En el eje X se pone la probabilidad de detección. En este lado derecho está baja probabilidad de detección y aquí lado izquierdo alta probabilidad. Entonces, si yo viajo en el eje, pues ahí pongo dependiendo de la evaluación. Y la rentabilidad en el eje Y, alta rentabilidad arriba y baja rentabilidad abajo, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de 7 materias primas, en donde el tamaño de la circunferencia me indica también la cantidad, la probabilidad, porque aquí no está la probabilidad de ocurrencia. Acá recuerden que son 3 variables en el NPR. Está rentabilidad, detección, pero me faltaba la ocurrencia. Entonces, mientras más grande sea la circunferencia, más posibilidad de ocurrencia. Por ejemplo, el número 7, que es papa, que esto con ejemplo nada más, tiene la mayor cantidad de probabilidad, pero la baja probabilidad de detección y la rentabilidad queda a nivel medio, nivel 3. El 4, que es café, tiene importante posibilidad, baja probabilidad de detectarlo y alta rentabilidad. Generalmente los que quedan aquí tienen las vulnerabilidades significativas, ¿sí? Porque en ese cuadrante tenemos baja posibilidad de detección, alta rentabilidad y además si tengo probabilidad de ocurrencia ya es significativo. Ahora, habría que considerar, habría que considerar la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? En este caso el 5, filete de vacuno es baja posibilidad. Este es un ejemplo, ustedes pueden usarlo, pero ayuda mucho para explicar nuestros resultados de la evaluación de vulnerabilidad al fraude.